de este tema en el área humana, de entrada es algo totalmente antiético y para mí es hasta absolutamente, es como si me generara un cortocircuito, es algo que yo no puedo ni siquiera contemplar. Sí me llama la atención de que eso fue una declaración hecha a horas del presidente, del fallecimiento del presidente, o sea que en ese momento muy probablemente el presidente haya estado agónico. Esto me luce un poco extemporáneo tener que hacer un comentario de esa índole, es un poco quizás como dentro del dolor de un duelo, puede ser esa rabia o puede ser esa inconformidad con lo que estaba por suceder. Ahora, desde el punto de vista científico, con el rigor científico que implica esto, ¿no? ¿Cómo se puede determinar si efectivamente, en el caso del presidente o cualquier otra persona, si un cáncer fue o no fue inoculado? Bueno, si un tumor fue inoculado, por supuesto, este tumor tiene una firma genética de la persona que lo tuvo inicialmente. O sea, clásicamente en el mundo hay unas células muy famosas que se llaman las células HeLa, que son las siglas de una mujer que se llama Henrietta Lacks, que murió en los años 50 de un cáncer de cuello uterino. Después que ella murió, esos tumores se han conservado y esas células se han replicado de forma que hoy en día en todos los laboratorios del mundo tienen las células HeLa. Y si yo quisiera saber si yo estoy usando células HeLa o no, lo que hago es una secuenciación o una firma genética para saberlo. Es muy fácil saber si una persona se le implantó o no un tumor, se sabe cuál es el ADN de una persona y se compara contra el ADN del tumor. ¿Eso se hace después de la persona fallecida o puede ser antes? Se puede hacer en cualquier momento. O sea, naturalmente una persona que le toma una biopsia, existe ese archivo de lo que es una biopsia y de lo que son fragmentos de su tejido sano. De esas células se pueden extraer material nuclear y se puede perfectamente hacer hoy en día toda una cantidad de pruebas moleculares para hacer esos diagnósticos. Quizás en menos de una semana uno pudiera, si uno se propusiera a tener eso claro, tener esos resultados. Ahora, yo le hacía la pregunta de la inyección, cuando efectivamente a alguien se le inyecta algún agente maligno o una célula cancerígena o una sustancia tóxica, ¿la persona puede desarrollar una enfermedad oncológica? Bueno, partimos al principio de que eso no es un área de investigación. O sea, no se ha comprobado en el mundo científico que una persona, una vez que se le implante algún tipo de una sustancia tóxica, haya muerto o haya desarrollado una enfermedad oncológica. Sí, por ejemplo, el caso que les hablé yo a ustedes hace un momento es de una persona donde hubo ese accidente. Pero nadie estaba pensando que quizás en esta pobre muchacha que estaba recibiendo un trasplante de riñón hubiese un implante de melanoma dentro de eso, porque se hace como un despistaje de los donantes, pero eso fue un accidente de la naturaleza, no fue algo deliberado. Pero, por ejemplo, sabemos que tiene que haber ciertas condiciones para que una persona pueda desarrollar cáncer una vez implantado. En ratones y en roedores se tiene que colocar el implante en el abdomen, en la barriga, en la pared de la barriga. Se ha tratado de poner implantes en diferentes partes de los animales y no funcionan, de forma tal que pensar que un tumor en la pelvis haya sido inoculado, y cuál es la vía de inoculación y cómo hace uno para que la enfermedad se desarrolle de forma gradual, cómo esta enfermedad se desarrolla de ser un tumor primario que luego es extirpado del tamaño de una pelota de béisbol en la pelvis. La pelvis no es la zona del cuerpo donde se le puede llegar más fácil, o se abre la pelvis para entrar al fondo de la pelvis, o existe la vía transrectal o a veces la vía a través de una aguja por otro lado de la espalda o algo así, pero en realidad no es una zona de acceso fácil. O sea, ¿cómo hace uno para implantar un tumor en la pelvis? A mí no se me ocurre que una persona de la jerarquía de un presidente de la República se le pueda someter a un procedimiento sin su conocimiento donde se le está implantando un tumor. Eso son materias más de películas de espías y de toda esta parte de ciencia ficción, pero no en la vida real. Ahora, esta es una enfermedad que, con la poquísima información que se tiene, que básicamente ha sido de portavoces del mismo presidente, como él mismo declaraba, o de sus miembros del gobierno, nunca hubo un médico que haya declarado, digamos, sobre cuál fue la enfermedad del presidente y si hubo alguna asociación como la que estábamos hablando nosotros en cuanto a factores de riesgo y, por ejemplo, el tipo de tumor todavía no se sabe cuál fue. Pero en realidad no es porque no sea absolutamente difícil saberlo, es bien fácil saberlo. Naturalmente lo que no tenemos es acceso a esa información. Fíjese que cuando se lanza la hipótesis y se hace mención al líder palestino
asesino Yasser Arafat. Él efectivamente murió de cáncer de estómago y luego después, 9 años después, se designó una comisión que al parecer encontró residuos de polonio en artículos, por ejemplo en la ropa, en el cepillo de dientes. Ese tipo de sustancias pueden generar o desarrollar la aparición de una enfermedad oncológica. Claro, pero habrían trazas de polonio o de cualquier otro elemento radiactivo, pero también habrían efectos asociados a la exposición de radiación, que no sé, no estoy muy al tanto de lo que pasó con Arafat, pero si no se ha plantado o no se ha presentado nuevas dudas, me imagino que su causa de fallecimiento fue el cáncer gástrico que tuvo. Ahí no sabemos qué pasó con Simón Bolívar, me pregunto yo muchas veces, o sea, a pesar de que se le hicieron toda una cantidad de estudios, ¿no? Entonces, lamentablemente esto entra dentro de esa área no científica. Nosotros, para hacer una declaración o para hacer un enunciado, tenemos que respaldar con evidencia lo que estamos diciendo. Y eso es quizás un poco lo que hacemos los médicos, los científicos, yo creo que también los abogados, muchas personas del área profesional. Entonces a mí me llamó mucho la atención que se haya hecho esta conjetura más que una hipótesis. Una hipótesis es algo que uno quiere ir a demostrar. Esto básicamente fue una conjetura. Vamos a hacer una pausa, pero sí quiero pasar a otro tema. Tiene que ver con